La tormenta había cedido hacía apenas una hora, dejando el valle teñido por un atardecer cobrizo y apagado. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La nieve cubría las llanuras en un manto profundo, casi 2 palmos en los huecos, lisa como una sábana recién lavada. Los pinos del filo de la montaña se inclinaban bajo el peso blanco. Sus ramas soltaban pequeños montones cada vez que el viento soplaba. Era ese tipo de frío que hacía gemir las chimeneas y despertaba viejas dolencias. Dentro de su cabaña modesta, Nina mantenía la lámpara baja para ahorrar aceite. Había pasado la tarde acomodando la leña junto al fogón, aunque realmente no necesitaba más que unos troncos para calentar aquella única habitación. Había transcurrido un mes desde que perdió a su bebé, pero el tiempo no había calmado el dolor. Se aferraba a ella como una manta empapada. La cuna en el rincón seguía intacta, un testigo silencioso de las horas pasadas, esperando un llanto que nunca llegó. Estaba cerrando las contraventanas cuando lo escuchó. Un golpe seco, irregular, casi un raspón de nudillos congelados contra la madera. Nina se quedó quieta, con la mano en el pasador de la ventana. Nadie solía andar por allí al anochecer, y menos con ese frío, no después de los problemas que habían sacudido la región la noche anterior. La disputa por tierras entre rancheros y familias apaches se había vuelto un infierno. Disparos, campamentos quemados, hombres muertos. Nadie debería acercarse a su cabaña a esa hora. Otro golpe, más débil esta vez. Nina caminó hacia la puerta, tomando el rifle por instinto más que por intención. Abrió apenas un dedo, dejando entrar una cuchillada de aire helado. Un hombre estaba en el porche, descalzo. Sangre sobre las tablas nevadas. Su cabello largo tenía costras de hielo pegadas a los hombros. Parecía a punto de desplomarse, balanceándose como un pino forzado por un vendaval. Y en sus brazos llevaba a un bebé, tan pequeña que parecía un bulto de mantas con voz. Pero la niña lloraba. Fina y desesperada, el jadeo de un recién nacido aferrándose a la vida. El hombre alzó la mirada hacia Nina, y aunque las sombras del porche ocultaban la mitad de su rostro, ella vio que era apache, y estaba herido. Habló entre bocanadas de aliento que salían como humo en el frío. «Por favor, ayúdeme. Mi niña necesita leche». Nina se tensó. El agarre sobre el rifle se aflojó apenas un poco. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo alguien podía saberlo? El hombre tragó con dificultad antes de continuar, la voz quebrándose. «He estado preguntando, buscando. Una abuela junto al arroyo me dijo que usted perdió a su bebé el mes pasado, pero que aún tiene leche». Aquella palabra le cayó encima como un golpe. Su mano fue a su pecho sin pensarlo. La garganta se le cerró. «¿Quién eres?», susurró Nina. «Tarek Yonaka», murmuró. «Anoche luché para mantener viva a mi familia». «Mi esposa». Bajó la mirada, vacía. «Murió antes del amanecer. No sabía a dónde ir. Mi hija, Lina, no ha comido en todo el día». El llanto de la niña se hizo más agudo, delgado como cristal quebrándose, un sonido que atravesó las costillas de Nina. Ella abrió más la puerta. «¡Entra! ¡Rápido!». Él entró tambaleándose, casi cayendo de rodillas antes de que ella lo sujetara del brazo. Su cuerpo ardía por la fiebre. La nieve se derretía en su cabello y goteaba sobre el suelo. Nina tomó otra manta de la silla y envolvió a la bebé. La piel de la niña estaba encendida. Sus pequeños puños temblaban. El hambre la había debilitado. Sus llantos cargaban más miedo que fuerza. Nina dudó solo un latido antes de sentarse en el borde de su cama angosta. «Dámela». Tarek sostuvo a la niña con fuerza al principio, como si temiera que aquella desconocida desapareciera con lo último que le quedaba. Luego, despacio, con un respeto casi sagrado, colocó a Lina en los brazos de Nina. La pequeña buscó de inmediato,
su boquita moviéndose con desesperación. A Nina se le cortó la respiración. La leche había vuelto esas últimas semanas, por más que intentó negarlo. El duelo tenía su propia memoria, su propia terquedad. Cuando Lina se aferró, un estremecimiento recorrió a Nina. Primero dolor, luego calor, luego una punzada aguda hecha de recuerdos. El rostro de su hija apareció fugaz, mejillas rosadas, manitas diminutas, el peso que apenas sostuvo por unas horas. Las lágrimas nublaron su vista. La pequeña mamaba con hambre viva, sus deditos agarrándose a la camisa de Nina. Ella inclinó la cabeza. «Eso es, mi niña. Eso es». Tarek la observaba desde la silla junto al fogón, sujetándose el brazo herido, apenas respirando. Las líneas de cansancio marcaban su rostro, pero en sus ojos apareció por primera vez una chispa parecida a la esperanza. Cuando la bebé por fin aflojó el ritmo al mamar, su llanto se convirtió en pequeños hipo entrecortados. Nina se limpió el rostro en silencio y acomodó una esquina de la manta sobre la mejilla de Lina. «Estará bien por ahora», dijo Nina en voz baja. «Necesitará calor, descanso y más leche dentro de poco». Tarek Yonaka se inclinó hacia adelante, la voz apenas un soplo. «La salvaste. Salvaste a mi hija». Nina negó suavemente. «Todavía no, pero esta noche la mantendremos viva». Seguía de pie, con la pequeña en brazos, y observó a Tarek con más detenimiento. Su camisa estaba rota en el hombro, dejando ver un tajo largo que sangraba por debajo de la tela helada. Sus pies estaban en carne viva, la piel partida por el frío. Ningún hombre debería haber sobrevivido así. «Te quedas aquí», dijo ella con firmeza. «Los dos. Al menos hasta que la niña esté fuerte». Tarek parpadeó. «No quiero causar problemas». «No es ningún problema», respondió ella, aunque el corazón le temblaba un poco. Nadie debería perder a un hijo. No si yo puedo evitarlo». El titilar de la lámpara reveló el brillo húmedo en los ojos de Tarek, antes de que él apartara la mirada. Afuera, el viento golpeaba el valle vacío, levantando nieve contra las paredes de la cabaña. Pero dentro, envuelta en calor y penumbra, la bebé dormía tranquila sobre el pecho de Nina. El subir y bajar de su respiración seguía el ritmo lento del corazón de ella. Y aunque Nina aún no lo sabía, el instante en que abrió la puerta a aquel apache medio congelado y a su recién nacida sin madre, su vida tomó un rumbo del que jamás regresaría. Los días siguientes encontraron su propio ritmo, frágil, silencioso, casi tierno en un mundo que pocas veces dejaba espacio para la ternura. La nieve se amontonó más hondo alrededor de la cabaña, aislándola como si fuera un bulto bien envuelto, y el aire dentro se mantuvo cálido gracias al chisporroteo constante del fogón. El invierno tenía la habilidad de encerrar al mundo, y por un tiempo el mundo pareció dispuesto a quedarse lejos. Tarek sanaba despacio sobre la estera junto al fuego, aunque se negaba a permanecer quieto demasiado tiempo. Observaba todo, cómo Nina movía la cuchara en círculos pausados sobre la olla, cómo el viento hacía vibrar las maderas de las contraventanas, cómo el pequeño pecho de Lina subía y bajaba mientras dormía. Sus ojos seguían a la bebé más que a cualquier otra cosa. Lina se había aferrado a Nina con la confianza absoluta de un recién nacido. Cada vez que lloraba, Nina la alzaba, la acomodaba en el hueco de su brazo y la mecía con suavidad hasta que el sollozo se apagaba. La alimentaba cuando lo pedía, tarareando una melodía que Tarek no reconocía, pero a la que siempre terminaba poniendo atención. Había algo en ese murmullo bajo que también lo calmaba a él. «La tranquilizas como una madre», dijo él una mañana, mientras la luz entraba tamizada por el hielo en la ventana. Nina no levantó la vista de la cuna que estaba acomodando. «Supongo que mi cuerpo recuerda», murmuró. «Y mi corazón, aún más». Su voz tembló apenas, pero lo disimuló con una sonrisa hacia Lina, que parpadeaba somnolienta bajo la luz cálida de la cabaña.
Con el peligro siempre rondando, mantenían los días simples. La mañana era para descansar. Tarek recuperando fuerzas, Nina alimentando el fuego, Lina dormida y tibia sobre el pecho de Nina. Por la tarde, cuando el cielo aclaraba un poco, Nina se enfundaba en un abrigo forrado en piel y ataba a Lina a su espalda con una tela tejida que había guardado desde el nacimiento de su propia hija. La niña, cómoda y calentita, miraba por encima del hombro de Nina con los ojos muy abiertos y curiosos. ¿Estás segura de que es seguro?, preguntó Tarek la primera vez que ella buscó las botas. Mientras nos quedemos cerca de los pinos, dijo Nina. Nadie sube tan arriba en invierno, a menos que necesite leña. Y llevo aquí el tiempo suficiente para saber cuándo duerme el mundo. Tarek quiso protestar, pero vio algo diferente en ella. Tal vez un propósito nuevo o una chispa de sanación. Así que asintió. Ten cuidado, dijo en voz baja. Nina salió al aire fresco de la tarde. La nieve le llegaba a media bota, crujía bajo cada paso. Caminó hacia la hilera de pinos en el borde de la propiedad. Las manitas de Lina se aferraban de vez en cuando a la parte trasera de su abrigo para mantener el equilibrio. Juntaba lo que la tierra ofrecía en invierno. Brotes jóvenes de sauce cerca del arroyo, racimos de bayas oscuras aferradas a los zarzales, escaramujos congelados escondidos bajo costras de nieve. No era abundancia, pero combinados alcanzaban para alargar sus comidas. Lina dormía a ratos, mecida por el paso constante de Nina y el vaivén de sus hombros. A veces despertaba y dejaba salir un pequeño sonido entre risa y arrullo, un murmullo que calentaba el pecho de Nina más que cualquier fogón. «Eres una niña valiente», le susurró una vez Nina, rozando su mejilla con los dedos enguantados. «Mucho más valiente que yo». El viento se llevó sus palabras, pero el calor de decirlas quedó en ella. Al anochecer, cuando el cielo se tornó morado y las sombras se agruparon entre los pinos, volvieron a casa. Nina abrió la puerta, las mejillas encendidas por el frío. Tarek siempre levantaba la vista primero, cada vez, y una parte de él se aflojaba en cuanto las veía a salvo. «¿Llegaste temprano?», decía a veces, o «¿encontraste bayas otra vez?», o simplemente «se le ve feliz». No hablaban demasiado, al menos no al principio, pero aquello era un inicio, el comienzo de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando el sol se escondió y el valle quedó sumergido en un crepúsculo azul profundo, sus rutinas se invirtieron. «Descansa ahora», decía Nina. «Yo me encargo del fuego». Pero Tarek Yonaka no podía quedarse quieto. Una vez que la noche se asentaba por completo y el cielo se extendía ancho y salpicado de estrellas, él se levantaba con cuidado, apoyando peso en su pierna que aún sanaba, y se calzaba las botas. «Saldré a cazar», anunciaba. «A duras penas puedes levantar el rifle», susurraba Nina desde su silla, cuidando de no despertar a Lina. «Puedo levantarlo lo suficiente», respondía él. «Al invierno no le importa si estoy herido». «Necesitamos comida». Nina quiso discutir, pero la verdad era que la carne fresca les mantenía con vida. Así que le acomodó el abrigo sobre los hombros, ajustándolo bien al cuello, sus dedos rozando apenas el calor de su piel. «Vuelve pronto», murmuró ella. Él asintió. «Siempre regreso». Y se perdió en la noche. Nina lo siguió con la mirada desde la ventana, mientras su sombra cruzaba la nieve. El rifle bajo, los pasos firmes a pesar de la cojera. Su silueta se mezcló con los pinos hasta desaparecer, tragado por el silencio del bosque. Mientras él cazaba, Nina se quedaba junto al fuego con Lina dormida en su regazo. A veces leía un libro gastado, a veces tarareaba en voz baja, y otras simplemente escuchaba el crujir de la leña, el silbido del viento afuera y la respiración tibia de la niña contra su pecho. Curiosamente, esas noches parecían pacíficas, no seguras, no del todo, pero sí tranquilas de una forma que ella no sentía desde hacía años. Tarek regresaba cada vez con algo: 2 conejos, una gallina silvestre,
una vez incluso un venado pequeño que había quedado atrapado entre ramas caídas. Su orgullo no estaba en el acto de cazar, sino en saber que así no pasarían hambre un día más. «Gracias», decía Nina siempre en voz baja, y él contestaba lo mismo cada vez. «Por mi hija cruzaría todo el invierno». Pero ya no era solo por Lina. Nina lo intuía por la forma en que él la miraba al otro lado del fuego, con suavidad, con cautela, como si temiera que su gratitud se malinterpretara como algo más profundo. Y quizá, pensó ella, ya lo era. Una tarde, mientras Nina lavaba las bayas del día y Lina balbuceaba feliz sobre el piso, Tarek habló desde su estera. «¿Sabes esto?», dijo, señalando la cabaña con un gesto tranquilo. La niña, el fuego, las noches tranquilas de invierno. Esto casi parece una vida. Nina dejó de mover las manos por un momento. «Tal vez lo es», respondió. Él la miró con una expresión imposible de descifrar. Ella sostuvo su mirada, serena. Lina emitió un sonido suave, casi un «ma», y gateó hasta el regazo de Nina, con los ojos llenos de confianza. Nina sonrió y le quitó unos copos de nieve del cabello. Y en aquel instante tan sencillo, con el viento del invierno murmurando bajo el tejado, los dos lo entendieron al mismo tiempo. No solo estaban escondiéndose, estaban viviendo juntos, en silencio, con belleza, mientras el invierno se los permitiera. Los días de invierno tenían esa manera de fundirse unos con otros. Mañanas blancas, tardes grises, noches negras. Por un tiempo, la cabaña pareció un mundo sellado, lejos de todo lo cruel que había afuera. Las heridas de Tarek sanaron poco a poco. Lina creció más fuerte, más rellenita. Su rostro redondo se volvía más expresivo, y sus ojos brillaban. Comenzó a emitir pequeños sonidos, arrullos y murmullos, mientras aprendía el ritmo de la voz de Nina. Pero en el oeste, la paz rara vez duraba. Todo empezó con unas huellas. Nina las encontró una mañana al salir por más leña. Eran frescas, 2 juegos de huellas de caballo, pasando frente a su terreno y bajando por la ladera. Había nevado ligeramente al amanecer, pero esas pisadas habían cortado la capa nueva. Alguien había pasado hacía menos de una hora. Ella las examinó con cuidado. Caballos pesados, probablemente peones de algún rancho. Hombres que no tenían razón para merodear allí, a menos que vinieran buscando algo. El estómago se le encogió. Cuando volvió a entrar, Tarek notó la tensión en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó él. Nina dejó la leña junto a la estufa, quitándose la nieve de las mangas. «Rastros», dijo. «2 jinetes, hace un rato, demasiado cerca». La mandíbula de Tarek se tensó. «Buscándome». «O buscando un pretexto», dijo Nina. «Aquí la gente no necesita mucho para eso». Él asintió con gravedad. «Temen lo que no entienden». «Y odian lo que los periódicos les dicen que odien», añadió Nina con un suspiro, removiendo el fuego. «Y hace años que la prensa no dice nada bueno de tu pueblo». Tarek no discutió. Solo miró hacia la cuna donde Lina dormía, con sus manitas cerradas junto a la cara. «Entonces deberíamos irnos antes de que...» «No», lo interrumpió Nina. «No todavía». «Con este frío no», pensó Nina. «Y con tus piernas todavía débiles. Jamás podrías huir sobre el hielo». Tarek Yonaka apretó la mandíbula, la frustración cruzándole el rostro como una sombra. Pero no insistió. Aún así, aquella inquietud no abandonó a Nina. 2 días después, sus temores tomaron forma real. Había bajado al arroyo para lavar la última tanda de ropa. El invierno no perdonaba, pero hacía falta. Al regresar, vio movimiento en el camino. 2 hombres, los mismos rancheros del Rancho Grande, a unas 5 millas hacia el este. Ellie Harper y Dean Barlow, gente dura, marcada por inviernos largos y pleitos aún más largos. Estaban montados a unos 100 metros de la cabaña, conversando en voz baja.
No intentaban disimular que la observaban. Nina mantuvo el paso firme, aunque el corazón le retumbaba. Dejó el paquete de ropa mojada junto al montón de leña, fingiendo no verlos. Pero cada nervio de su cuerpo gritaba. Cuando por fin cerró la puerta detrás de ella, se apoyó en ella, soltando un suspiro tembloroso. Tarek estaba componiendo una trampa para conejos en la mesa. En cuanto ella entró, él levantó la vista. ¿Qué pasó? Allá afuera, susurró Nina. Harper y Barlow. El rostro de Tarek se oscureció como una nube de tormenta. Los hombres que golpearon a Little Pines el verano pasado, murmuró. Nina tragó saliva. Sí, esos mismos. Tarek se puso de pie, ignorando el tirón de dolor en su hombro. Nos vamos esta noche. Su tono era firme, sin margen a discusión. Era la voz de un hombre que había sobrevivido solo por seguir siempre su instinto. Pero algo se apretó en el pecho de Nina. Irse ahora. Dejarlo todo atrás. No estoy lista, dijo. No tenemos opción. Sí la tenemos, insistió ella. Viste lo frágil que estaba Lina cuando llegaste. Está mejor, pero no fuerte. Viajar en pleno invierno la romperá. Su voz se quebró. Y yo... Se detuvo, avergonzada por el temblor en sus palabras. Tarek suavizó la expresión, apenas un poco. Te has encariñado, dijo sin reproche. Ella me llama mamá, susurró Nina. ¿La escuchaste ayer? Me miró. Directamente. Él asintió despacio. La salvaste. Es normal. Los ojos de Nina brillaron y ella los secó de inmediato con furia. No puedo perder otro niño. Ni siquiera... Su voz se cortó. Ni siquiera si no es mío. El rostro de Tarek se tensó. No por enojo, sino por algo más hondo, más doloroso. No la perderás, dijo. Pero si nos quedamos, si encuentran a un apache y a una mujer blanca viviendo bajo el mismo techo con una recién nacida, negó con la cabeza. Me matarán, y se la llevarán, y tú pagarás un precio que no mereces. Nina se volvió, aferrándose al respaldo de la silla. La verdad soplaba fría, como un viento que dolía aunque ya estuviera preparada. Un largo silencio cayó sobre ellos. Al fin, ella habló con la voz firme otra vez. Está bien, esta noche. Nos iremos cuando caiga la oscuridad. Yo prepararé lo que haga falta. Tarek asintió una sola vez. Pero el resto del día, Nina caminó por la cabaña con un peso en el pecho que no sabía quitarse. Cada manta que doblaba, cada pequeña cosa que guardaba en un fardo, era una despedida. A la cabaña donde lloró su duelo. A la tumba bajo los 2 pinos, en la loma. A la pequeña paz que encontró mientras alimentaba a Lina en las horas azules del amanecer, cuando el sol se hundió detrás de la cresta, tiñendo la nieve de tonos anaranjados. Nina se cubrió con capas de lana y viejas colchas. La bebé gimoteó primero, pero luego se acomodó en sus brazos, cálida y confiada. Tarek salió a ensillar el caballo que ella guardaba en el cobertizo. Cuando volvió, con el aliento convertido en nubes de vapor, miró por última vez la cabaña. ¿De verdad estás lista?, preguntó. Nina pasó los dedos por la cuna de su hija, y levantó el mentón. Sí, pero antes de que pudieran salir del todo al viento helado, un parpadeo de luz apareció en la cresta, un farol. Luego otro. Voces cruzaron el aire helado. Alguien venía. «Vayan, revisen la casa», gritó una voz distante. El corazón de Nina golpeó tan fuerte que sintió que le iba a romper el pecho. Tarek la tomó del codo. «Nos vamos ahora», dijo Tarek Yonaka. «Ya no podemos esperar». Con el caballo inquieto bajo la silla, Lina aferrada al pecho de Nina y el peligro cerrándose sobre ellos desde la cresta, los 3 salieron a la noche helada. Avanzaron hacia un camino que ninguno había pensado recorrer. La nieve borraba sus huellas tan pronto como las dejaban atrás. La luna, apenas un hilo sobre la montaña.
Nina apretó a Lina contra su pecho, mientras Tarek guiaba el caballo cuesta abajo, una mano en las riendas y la otra firme en el rifle. Las luces de los jinetes que bajaban por la cresta parpadeaban entre los pinos como luciérnagas inquietas. Demasiado cerca para sentirse seguros, demasiado cerca para esperar misericordia. «Agáchate», susurró Tarek. «Si seguimos el cauce del arroyo no nos verán». Nina asintió, aunque el aliento se le quebraba en el frío. El arroyo estaba medio congelado, una cinta oscura de agua abierta entre la llanura blanca. Se movieron con cuidado, evitando las partes finas del hielo que crujían al mínimo peso. El caballo resopló, vapor saliendo de sus fosas nasales. Detrás de ellos sonaron voces, ásperas, irritadas, demasiado ruidosas para una noche de invierno. Por aquí, las huellas son recientes. La mandíbula de Tarek se endureció. Maldita sea. Vinieron más pronto de lo que pensé. «¿Qué hacemos?», susurró Nina. «Seguimos. Si alcanzamos las estribaciones de la montaña, los perderemos». El viento se levantó, golpeando su abrigo, jalando los bordes de la manta de Lina. Los copos le mordían las mejillas como agujas heladas. La bebé gimió, un llanto suave ahogado contra el pecho de Nina. «Tranquila, mi vida», murmuró Nina meciéndola mientras avanzaba. «Estamos bien, estamos bien». Pero en el fondo sabía que no estaban ni cerca de estar bien. Media hora después, los gritos resonaron detrás de ellos. Allí, junto al arroyo, varios disparos explotaron en el aire, secos, rompiendo el silencio de los acantilados helados. Una bala silbó junto a Nina y se hundió en la nieve con un golpe sordo. Tarek giró, levantando el rifle. «¡Al suelo!», disparó una vez. El retroceso le sacudió el brazo herido. Nina se agachó tras un tronco caído, protegiendo a Lina con su cuerpo. La bebé lloró más fuerte, ahora aterrada. Otro disparo. La nieve saltó del tronco a centímetros del hombro de Nina. «No podemos quedarnos aquí», gruñó Tarek. Se montó de un salto y extendió la mano hacia ella. Nina subió a Lina primero, luego se acomodó detrás de él, aferrándose con fuerza. «¡Sujétate!». Tarek espoleó al caballo, y el animal se lanzó hacia adelante, levantando montones de nieve a cada zancada. El frío les arañaba la piel mientras salían del cauce del arroyo y subían hacia los árboles más densos. Detrás, los faroles de los rancheros se sacudían violentamente mientras intentaban avanzar entre el hielo. «¡Deténganse, maldita sea! ¡Párense o los matamos a los dos!». Tarek no miró atrás. Nina apretó a Lina tan fuerte que temió lastimarla, murmurando oraciones que no decía desde niña. La persecución los llevó a las primeras pendientes de la montaña, donde el terreno se elevaba abrupto y los pinos formaban un túnel oscuro. Las ramas golpeaban sus abrigos. La nieve caía de los árboles con cada ráfaga. El caballo resbaló una vez, casi lanzándolos al suelo, pero Tarek sujetó las riendas con firmeza. «Estamos cerca», dijo entre dientes. «Hay un sendero estrecho adelante». «¿Cómo lo sabes?», gritó Nina sobre el ruido de los cascos. «Porque mi padre lo usaba. Porque veo lo que él veía. Y porque los blancos no entienden ni la mitad de lo que la tierra les muestra». Una sonrisa suave tiró de los labios de Nina, incluso con el miedo retorciéndole el estómago. Tarek, aún herido, tenía esa forma de sonar seguro, como si llevara la memoria del territorio metida en los huesos. Pero la certeza no calentaba el frío. La temperatura cayó más, quizá 10 grados bajo cero, quizá más. Los dedos de Nina se entumecieron incluso dentro de los guantes. El llanto de Lina se volvió más débil, más frágil. «Tenemos que parar», dijo Nina. «Se está congelando». Tarek desaceleró lo justo para mirarla por encima del hombro, la preocupación marcándole el rostro. «Abrígala más. No podemos detenernos aún». Nina ajustó las mantas de la bebé, presionándola contra su pecho bajo el abrigo. Podía sentir la vibración tenue del temblor de Lina. «Tarek», susurró, la voz rota. «Así no va a aguantar».
Él sabía que tenía razón. Se veía en la forma en que apretó los dientes, en cómo sus hombros se hundieron un instante antes de volver a tensarse. «Un poco más», dijo. «Hay un cañón adelante. Si llegamos, estaremos cubiertos». Los gritos detrás se hicieron más lejanos, pero no lo suficiente. Las sombras seguían allí, aún rastreando sus huellas en la nieve. Minutos después, alcanzaron un paso angosto entre dos paredes de roca afilada. Tarek Yonaka guió el caballo hacia adentro justo cuando otro disparo estalló detrás de ellos. «¡Agáchate!», gritó. Nina se inclinó, cubriendo a Lina con su cuerpo. Tarek devolvió el fuego. Un disparo, luego otro. Un grito lejano resonó, atrapado entre las paredes del cañón, y después, silencio. Respirando con fuerza, Tarek esperó, rifle en alto, atento a cualquier movimiento. Pero solo el viento respondió. «No creo que entren más», dijo por fin. «Es demasiado estrecho, demasiado arriesgado en la oscuridad». Nina soltó un aire que no sabía que estaba conteniendo. Tarek descendió del caballo y ayudó a Nina a bajar. El cañón los protegía del viento, aunque el frío seguía pegándose como una segunda piel. Nina cayó de rodillas apretando a Lina contra su pecho. La bebé se movió débilmente. Apenas un temblor. «Está tan fría», susurró Nina, con lágrimas nublándole la vista. Tarek se arrodilló junto a ella, tocando la mejilla diminuta de Lina con una mano temblorosa. «Es fuerte», murmuró. «Más fuerte de lo que fui yo de bebé. Va a aguantar». Nina apoyó la frente en su hombro, agotada. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz mínima. «¿De haber tocado a mi puerta aquella noche?». Tarek negó despacio, firme. «No, todo esto, el dolor, el peligro, no importa. Tú la salvaste, y ahora yo la salvo a ustedes». Hizo una pausa. «Así funciona una familia». La palabra le cortó la respiración. Familia. Nina lo miró. Este hombre que hacía pocos días se había desplomado en su porche como un extraño. Y ahora estaban allí, 3 almas aferrándose a la vida en un cañón helado, unidas por algo que no era sangre ni ley. Algo más simple, más profundo. Secó las lágrimas de Lina con el pulgar y susurró. «Vamos a lograrlo. Los 3». Tarek sonrió apenas, vencido por el frío, pero no por el miedo. «Ya lo hicimos». Afuera, el viento rugía por la cresta, pero las paredes del cañón se mantenían firmes. Y en aquel corte angosto bajo el cielo gris del invierno, los 3 se acurrucaron más cerca de lo que jamás imaginaron. Más cerca de lo que el destino alguna vez había prometido. Por ahora, estaban vivos, y avanzaban hacia un futuro que ninguno podía ver todavía. Cabalgaban hacia el sur desde hacía casi 2 días, deteniéndose solo cuando el llanto de Lina se volvía demasiado débil por el cansancio. El viento disminuyó al dejar atrás los riscos altos, dando paso a colinas más suaves donde enebros retorcidos salpicaban el manto blanco como viejos guardianes. Tarek mantenía un ritmo prudente, atento a cualquier ruido de cascos detrás, buscando luces o columnas de polvo en el horizonte. Pero no apareció nadie. Al caer la segunda tarde, Nina sintió que el paisaje cambiaba, menos hostil, menos vacío. El aire traía un olor leve a humo y a salvia. Cuando la penumbra creció, el sendero estrecho se abrió a una cuenca amplia entre 2 cordones montañosos. Muy abajo, titilaban fuegos dispersos. «Allí», murmuró Tarek, señalando. «Un poblado. No apache. Otra gente. Yavapai, creo. Tal vez familias que huyeron de la guerra». El aliento de Nina salió hecho vapor. «¿Crees que confiarán en nosotros?». «Confiarán en Lina», respondió Tarek con suavidad. «Nadie rechaza a un niño en invierno». Descendieron con cautela, guiando al caballo agotado entre la nieve dura. A medida que se acercaban, los sonidos de vida los envolvieron. Voces bajas, un perro ladrando, el crujido de leña en los fogones. Las chozas de barro, tronco y tierra,
Formaban un semicírculo en la hondonada, y el humo se elevaba en hilos azules hacia el cielo. Antes de llegar a la primera choza, 2 hombres avanzaron, arcos listos, lanzas en mano. Las siluetas se recortaban altas y estrechas frente al resplandor de las hogueras. Uno habló, tosco y cortante, en una lengua que Nina no reconoció. Tarek levantó la mano y respondió con calma, en un inglés respetuoso. «Venimos en paz. Soy Tarek Yonaka, Apache. Ella es Nina, mujer blanca. Esta niña es mía. Su madre murió». El guardia más alto dio un paso al frente, entornando los ojos cuando vio a Nina sosteniendo a Lina tan cerca. Rodeó al grupo una vez, examinando las alforjas, la camisa rota de Tarek, el cansancio en sus rostros. Luego, en un inglés cargado de acento, preguntó, «¿Ustedes 3, una familia?» Tarek negó de inmediato. «No, no por sangre, ella solo...» Pero Nina apretó más fuerte a Lina, sintiendo que el aire cambiaba entre ellos. Tarek intentó de nuevo. «Ella alimentó a mi hija, cuando nadie más lo habría hecho. La salvó». Los ojos del guardia suavizaron apenas 1 grado. Se volvió hacia el segundo hombre. El segundo guardia bajó un poco la lanza y gritó hacia las chozas. Un anciano salió de entre las sombras, con largas trenzas grises, una manta sobre los hombros y un bastón apoyado en su mano. Su presencia tenía la calma pesada de alguien acostumbrado a resolver disputas, o de alguien que ya había vivido demasiado como para temer al mundo. Se detuvo a unos pasos de ellos, apoyándose en el bastón. «Han cabalgado lejos», dijo el anciano, observando sus rostros uno por uno. «Llevan nieve en la ropa y miedo en los ojos. ¿Por qué vienen aquí?» Tarek Yonaka inclinó la cabeza. «Nos siguen», dijo con voz tensa. «Hombres blancos, con armas, quieren matarnos». La mirada del anciano se detuvo un instante en Nina. «Mujer blanca», dijo con serenidad, «¿por qué arriesgar la muerte por este hombre y su criatura?» Nina aspiró hondo para sostener su voz. «Perdí a mi bebé hace 1 mes», dijo. «La mía no sobrevivió». Cuando Tarek llegó a mi puerta, Lina estaba muriéndose de hambre. La alimenté porque nadie más lo haría. Me quedé porque nadie debería morir solo en la nieve. El anciano la observó con gravedad, sus ojos profundos e indescifrables. Luego miró a la niña, que parpadeaba somnolienta en los brazos de Nina, con la mejilla aún tibia por la fiebre. «Entrégamela», dijo él. Nina dudó apenas un respiro antes de poner a Lina con cuidado en sus manos. Para sorpresa de Nina, el anciano sostuvo a la bebé con una ternura inesperada en unas manos tan gastadas. Lina levantó la manita y tocó la mejilla del anciano. Algo en su expresión cambió, como hielo derritiéndose. Él se volvió hacia los pobladores reunidos y pronunció unas frases cortas y firmes en su idioma. Uno a uno, los vecinos dieron un paso adelante, bajando sus armas, relajando los hombros. Finalmente, el anciano miró de nuevo a Tarek y Nina. «Pueden quedarse», dijo. «Una noche, y más si los espíritus lo permiten. Aquí juzgamos por actos, no por piel». El alivio los sacudió a ambos. Las rodillas de Nina casi cedieron. Los aldeanos los guiaron hasta una pequeña choza de madera al borde de la cuenca. Humo tenue salía de su chimenea. El interior estaba cálido y perfumado con agujas de pino. Habían dejado mantas, agua fresca y un cuenco de estofado. «Es más que suficiente», murmuró Nina rozando el brazo de Tarek. Pero los pobladores no se detuvieron allí. Con la noticia corriendo por el campamento, las mujeres trajeron telas suaves teñidas en tonos de tierra para abrigar a Lina. Un hombre dejó una bandolera con piel para cargar al bebé. Otro dejó un manojo de bayas secas. Tarek se sentó en el suelo de la choza y observó en silencio mientras Nina acomodaba a Lina en el nuevo portabebés, meciéndola despacio. La luz del fuego iluminaba el rostro de Nina, haciendo brillar sus ojos de una manera que él nunca había visto. «Estás llorando», dijo Tarek en voz baja.
Nina parpadeó, limpiándose la mejilla. «Es solo bondad», murmuró. «Hace mucho que no siento algo así». Tarek asintió. «La gente buena es rara hoy en día, más con la guerra llevándoselos». Por un instante, el cuarto pequeño pareció ensombrecerse. Pero Lina se movió, extendiendo los brazos hacia Nina, y aquel peso se deshizo como una nube partida por el sol. Cuando la pequeña empezó a inquietarse, una de The Wekani Women entró en la choza, preguntando en voz suave si podía ayudar. Nina negó con una sonrisa y se acomodó a Lina contra el pecho. La bebé se prendió de inmediato, tomando el calor de Nina como si fuera lo más natural del mundo. Tarek la miraba conmovido. «Tú le das vida», murmuró. Nina levantó la vista. «Todos lo hacemos. Tú, yo, y tal vez este lugar también». Aquella noche, mucho después de que los pobladores regresaran a sus propias chozas, Nina descansó junto al fuego con Lina entre ella y Tarek. Afuera, la nieve empezó a caer suavemente sobre la cuenca, reflejando el brillo de las llamas como pequeñas chispas silenciosas. Por primera vez desde que huyeron, Nina se sintió a salvo. Por primera vez desde que la guerra destruyó su mundo, Tarek sintió algo parecido a pertenecer. Y por primera vez en su corta vida, Lina durmió con el estómago lleno, manos tibias a cada lado y el latido de dos corazones cuidándola. No eran familia por sangre, ni por ley, ni por lo que el mundo reconocería. Pero en aquella humilde choza de madera, bajo el cielo silencioso del invierno, eran algo mejor. Eran un comienzo. El invierno se asentó profundo en la cuenca, un invierno que abrazaba la tierra como un edredón pesado. La nieve llegaba hasta las rodillas entre las chozas, y el humo de 30 chimeneas flotaba abajo, suave como algodón. Y aún así, pese al frío, la aldea se sentía más cálida que cualquier lugar que Nina hubiese conocido en años. Pasó un mes entero, tranquilo, constante, lleno de nuevas rutinas. Tarek ayudaba a los hombres a cortar leña al amanecer. Sus heridas habían sanado lo suficiente para blandir un hacha casi con su antigua fuerza. Nina pasaba las mañanas con The Wekani Women, aprendiendo a moler maíz sobre piedras planas o a remover guisos humeantes en ollas de barro. A cambio, ella les enseñaba a reforzar costuras, a remendar telas con puntadas finas que había aprendido de su madre, mucho antes de que la vida se volviera dura. Lina, envuelta en el portabebés de lana que le habían hecho, crecía cada día. Sus llantos frágiles se habían vuelto más brillantes, más llenos de vida. Lina pateaba con alegría cada vez que Tarek Yonaka le hablaba, y sonreía cuando Nina la acunaba junto al fuego. Era esa clase de vida que llega sin avisar, suave, casi escondida. Nina empezó a despertarse cada mañana no con el peso del duelo, sino con una razón para seguir, algo que pensó que nunca volvería a sentir. La noche más fría de diciembre llegó con un cielo limpio como piedra pulida, las estrellas nítidas, afiladas sobre la oscuridad. Dentro de la choza, Tarek añadió otro tronco al fuego. Las llamas danzaban en el pequeño fogón, tiñendo de dorado las paredes de madera. Nina amasaba pan sobre una tabla cerca de la mesa. «Hace años que no preparo pan de Navidad», murmuró. «No desde antes de...». No terminó la frase. No hacía falta. Tarek lo entendió sin una sola palabra más. «¿Qué es la Navidad?», preguntó él, apoyando el brazo en la rodilla mientras observaba el movimiento de sus manos. «Es un día para recordar la esperanza», respondió ella. «Un día para no olvidar la luz cuando el mundo se siente oscuro». Tarek asintió, pensativo. «Nosotros tenemos algo parecido. Una ceremonia de invierno. Honramos a los que perdimos para no cargar solos con su ausencia». Nina se limpió las manos con harina y sonrió. «Tal vez no seamos tan distintos después de todo». Lina soltó un chillido desde la cuna, un sonido alegre, brillante. Nina rió, la levantó y besó su frente. «Está engordando», bromeó. Tarek sonrió también. «Eso significa que está fuerte». La observó largo rato mientras sostenía a la niña.
La luz del fuego suavizaba sus rasgos, haciéndola parecer más joven, casi intacta por el dolor. Pero él sabía bien que no era así. Su fortaleza venía de sobrevivir tormentas que pocos podrían soportar. La admiraba por eso. La necesitaba por eso. «Nina», dijo en voz baja. Ella levantó la vista. «Tú le salvaste la vida», murmuró él. «Y también la mía. No sé cómo agradecerte». «Ya lo hiciste», contestó ella con ternura. «Simplemente viviendo». Tarek tragó, sus ojos brillando más por la emoción que por el fuego. «Me diste algo que pensé que nunca volvería a sentir». Ella esperó. «Hogar», susurró él. La palabra cayó en el cuarto como un abrazo cálido. Nina no respondió enseguida. Sostuvo a Lina contra su pecho, meciéndola despacio mientras la bebé se acurrucaba. Luego dio un paso hacia él y dijo la verdad más profunda que había pronunciado en meses. «El hogar no es un lugar, Tarek. Es aquello que te niegas a perder». Él inhaló hondo, pero antes de que alguno de los dos pudiera decir algo más, voces llegaron desde afuera. Risas, pasos de niños corriendo por la nieve. El pueblo se estaba reuniendo en el claro entre las chozas. Una celebración había comenzado. Mantas tejidas colgaban de unos postes. Linternas encendidas brillaban en tonos suaves. Y los tambores marcaban un ritmo lento, acogedor. Las mujeres pasaban tazones de estofado caliente. Y los hombres tallaban figuras en pequeños bloques de hielo, colocando velas dentro para que brillaran como estrellas caídas. Nina fue la primera en salir, maravillándose del calor humano que parecía emanar de la gente más que de las fogatas. Algunos niños de The Suncrest Cubs se acercaron, extendiendo manitas curiosas hacia Lina. Tarek se colocó a su lado, con su mano en la parte baja de su espalda, guiándola entre la multitud. Una mujer mayor, de mejillas redondas y cabello plateado trenzado con firmeza, claramente una de las respetadas del pueblo. Avanzó hacia ella con un pequeño ramo de agujas de pino atadas con una cinta roja. «Para tu primer invierno con nosotros», dijo. «Trae buena fortuna». Nina sonrió, conmovida. «¿Gracias?» La anciana rozó la mejilla de Lina con cariño. «Esta niña crecerá fuerte aquí, y ustedes también». Tarek inclinó la cabeza en señal de gratitud. La celebración se extendió lentamente, entre canciones suaves que viajaban por la noche. Bebieron té tibio de bayas, los niños jugaron lanzándose nieve, y alguien sacó una flauta de madera, llenando el aire con una melodía baja y dulce, cargada de recuerdos. Nina sintió que se le humedecían los ojos, no de tristeza, sino de algo más dulce: pertenencia. Lina aplaudió torpemente con sus manitas y Tarek soltó una risa. Un sonido que Nina se dio cuenta de que nunca le había escuchado antes. Era ligero, libre. Una libertad que ninguno de los dos creía que aún pudiera existir. Más tarde, cuando las fogatas se fueron apagando y la mayoría regresó a sus casas, ellos tres caminaron hacia su pequeña choza. La nieve caía despacio, en copos suaves que se posaban en el cabello de Nina. Dentro, Tarek cerró la puerta y se quedó mirándola, con Lina dormida en sus brazos, iluminada por el resplandor tenue del fuego ya casi apagado. «Tú también», susurró él. «Has sido la única luz que me mantuvo vivo este invierno». Nina miró a Lina, luego a él. «Y tú eres la razón por la que ya no despierto llorando». Ella se acercó, apoyando el hombro contra el de él. Juntos miraron a la niña dormida entre ambos. Una niña nacida del dolor, la pérdida, la resistencia. Una niña que los había unido mucho antes de que cualquiera se atreviera a pronunciar la palabra familia. Afuera, la nieve caía en ondas suaves, cubriendo toda la cuenca con un manto blanco recién puesto, como si la tierra entera quisiera ofrecer un comienzo limpio a quienes más lo necesitaban. Y dentro de aquella choza tibia, 3 corazones latían al mismo ritmo, aferrándose a la única verdad que importaba. Se habían encontrado contra toda suerte,
contra todos los inviernos. Habían llegado a ser un hogar. Cuando el invierno empezó a rendirse ante el primer aliento de la primavera, su pequeña familia por fin halló un lugar donde el miedo ya no pisaba sus pasos. Un rincón donde el amor, la pérdida y el coraje se habían tejido para formar un nuevo inicio. Su camino había sido trazado entre nieve profunda, disparos y oraciones murmuradas entre dientes. Aún así, resistieron. Se mantuvieron unidos gracias a la niña que, sin saberlo, había salvado a los tres. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.